Y así finalmente me levanto, y mientras me levanto, sentía un dolor inmenso en mi cabeza, pero sin embargo cuando fui a la sala, mis padres me habían dicho que nos volveríamos a ir del país, debido a que iríamos a Canadá, era un lugar tan frío y emocionante y bello, pero sin embargo tenía muchas cosas aquí, a mi dulce futura esposa y a mi vecina, y cosas que me hacían negarme ahí, en mis plenos 15 años, había pensando que había construido una identidad como persona, pero sin embargo solo era una obra escénica en la que no sabía qué podía pasar en el siguiente capítulo. Tenía mucho temor de alejarme de mi amada Alma Valeria Ibarra Romero, debido a que yo no podía vivir sin ella, sin embargo, necesitaba hacer algo ya sí o sí, porque ya había discusiones con ella, pero para mí solo eran eso, discusiones, no cambiaba nada la forma en cómo la veía o la quería o me hacía sentir cuando estaba con ella, en persona siempre fui muy afectivo, pero en internet no sé por qué solía ser algo frío, debido a que me tomaba las cosas con humor, sin quererlo hacer a propósito, pero lo hacía. El día de hoy iremos a la casa de mi tío Gonzalo, quien es bastante buena onda, iríamos a ver el partido del América contra las Chivas, sin embargo nunca me gustó el fútbol, sin embargo tenía que hacer algo, así que pasé tiempo con mi prima menor para distraerme, solíamos estar así todo el día jugando y ya hasta que en un punto supe que mi pareja había vuelto, lo cual me había emocionado, finalmente vería a mi amada Valeria en Me Importa, sin embargo mi prima no se quiso despegar de mí, hasta que le dije que se fuera a casa porque iría a ver a mi novia, lamentablemente, debido a que me había tomado mi pastilla para la gripe, debido a que estaba medio enfermo, solo recuerdo haber discutido de a juego con mi novia para decirle que ella me besó primero y luego así y viceversa. Realmente adoraba cuando jugábamos así, sin embargo cuando me fui, di mi opinión sobre el anime o sobre qué nos podría esperar sobre el mundo, cuando fuéramos mayores. Lamentablemente a ella no le gustó para nada lo que le había dicho, y al final ella decidió terminar conmigo, fue tanto el apego que sentía por ella que al final comencé a sentir un dolor tan inmenso en mi arteria que no pude moverme de ahí de mi cama, intentaba recuperarme para volver con ella, pero al final cada cosa que ella me decía me daban ganas de llorar y enfermarme más, a tal punto que ya no quise levantarme de la cama, le llamaba varias veces al teléfono porque no podía perderla, me negaba a dejarla ir, cuando toda mi vida sufría ser abandonado, y cuando encontré una persona que me entendía, comencé a sentir un sentimiento de obsesión y aferración al no querer estar sin ella, como si todo mi ser dependiera de ella solamente, y así comencé a dormir, para luego ver cómo soñaba con ella, como si en algún momento volviera a mi vida, como si todo fuera un malentendido y finalmente volviéramos a ser pareja como antes, cuando todo era perfecto, cuando mi vida sonreía más y mis ojos no tenían ojeras, cuando finalmente comenzaba a creer que todo valdría la sin mi luz de mi vida, sin mi Lady Blue, comencé a sentir un sentimiento de vacío y soledad, en la cual mi serotonina comenzaba a bajar poco a poco, hasta quedar bastante flaco, como si mi vida ya no importara, pero en eso recordé a mi vecina quien siempre me hizo sonreír y alegrar mi vida, la única con quien soñaba día y noche durante la infancia y la niñez, la única persona que creí que me entendería, pero sin embargo cuando intenté volver con ella, sentía una hostilidad y indiferencia que me mataba por dentro, como si todos esos años fueran insignificantes para ella, como si todo lo que vivimos juntos, todo lo que habíamos hecho y vivido juntos, hubiera sido en vano, y así una mañana sin decirlo y sin avisar, se fue, y ahí fue cuando comenzó mi pandemia, en 2019, viví cada día encerrado en mi casa sin nadie, sin amor, sin amistad, sin nadie, viendo como ella tenía visitas pero nunca pude ir a visitarla, fue entonces como sentí un dolor inmenso en mi vida, hasta que conocí a Axel Fabián Castillo, un asesino artístico que llegó a cometer uno que otro crimen, pero sin embargo era feliz estando con él porque por un tiempo me hizo sentir feliz y acompañado, hasta que empezó el vicio de las drogas y la marihuana, fue entonces cuando entendí por primera vez que las cosas no durarían para siempre, que él estaría discutiendo día y noche conmigo, haciéndome un nudo en la garganta, cuando él me decía cosas hirientes, pensé que me amaba, pensé que me escogería, pensé que sería su mundo, hasta que un día vi como él estuvo con alguien más que no era yo, ahí comenzó mi vicio por el alcohol y el Bacardi, según él, diciéndome que me hacía daño, pero él y todas las personas ya me habían causado un daño tan enorme que ya no me importaba, ya no importaba nada, como si todo lo que hubiera hecho por los demás les hubiera valido madres, los constantes abusos que hacía Axel Valromer pensando que algún día volvería a mi vida, y el hecho de que mi vecina con quien estaba enamorado, me amaría siempre, sin embargo no fue así, y solo el recordar eso me hacía querer embriagarme cada vez más. Hasta que un día conocí gracias a unos vídeos a la youtuber Ikuchai, pensando que ella era mi ex puesto que ella tenía la voz y la actitud que mi ex pareja Antoni Valromer, ahí entendí que quería saber más de ella, más de su vida, y comencé a seguirla en todas sus redes sociales al pasar los días, y así fue como estuve en sus chats de Stream, presente en la florería de Ikuchai por un tiempo indefinido, sin ver nada malo y ver cómo compartían la palabra de la amistad y del amor, sin embargo todo esto cambió cuando ella conoció a Peter Nolan, ahí en ese momento sentí como toda la demostración de afecto que intentaba darle estaba siendo en vano, hasta que un día supe que él ya había ganado su confianza y número telefónico, pasé tantos días para estar con ella para que al final alguien más le ganara su confianza.
confianza, y ahí entendí que todo lo que había hecho fue en vano. Soñaba estar con la Ikuchai, con la única que me hacía recordar a mi ex, que me daba otra vez la alegría que nunca pude sentir desde la niñez, y al sentir y escuchar un humor muy parecido al de mi amada, sentí algo por Ikuchai. Siempre pensé que seríamos grandes amigos, ya que estuve ahí desde el inicio, desde que ella borró y volvió a su canal, desde que ella pasaba por tanto hasta que ella había logrado ser exitosa con sus dibujos. Sin embargo, nunca fui notable para nadie. Todo esto al final empeoró cuando conocí a una muchacha llamada Andy, pensando que ella me quería tanto como yo la quise a ella, pasé días con ella, pasé noches con ella, todo para que al final toda mi dedicación y amor y afecto hicieran que ella le importara poco, porque gracias a un amigo llamado David supe la verdad de que ella me sería infiel. Ahí entendí todo. Anthony Valromer jamás volvería conmigo, a pesar que siempre la amé y siempre intenté demostrarle mi amor, y nunca quise separarme de ella porque sentía que con ella estaba muerto, o incluso ya no veía la alegría en el mundo en el cual me enamoré por haber estado con ella, como si yo fuera su Wall y ella mi Eva. Sin embargo, ella, a pesar de ser consciente de que seguía enamorado de ella, no quería verme, y como eso comenzó a volverme más depresivo desde que ella me dejó, o como por ejemplo, el hecho de también saber como mi vecina de quien compartí tantos momentos en mi infancia y como ella fue volver a verme, como ella me trató al final de nuestros días con una indiferencia y hostilidad tan dolorosa que me estaba causando tanto sufrimiento por dentro, y como eso me empezó a pesar demasiado en mi mente y en mi corazón, o como también mi amado Axel nunca me amaría como yo lo amo, como si todo lo que soporte con él tuviera que ser tan insignificante para él, como para al final dejarme solo por alguien más que solo conoció pocas semanas, o como ahora una persona quien pensé que me volvería a dar una felicidad, al final nunca me notó, y decidió hacer como si yo no existiera, como si yo no importara, y ahora esto, como ahora la Karen Andrea, quien quería que le dijera a Andy, me fue infiel con un tipo de la calle que de seguro también se droga, hasta que finalmente opté por hacer